Bienvenidos. Este video está desarrollado para el eje 3 de la materia ética profesional conformado por Jenny Paola Farfán, Yulisa García Orjuela, Rubiela Rivas Benítez, Jenny Rodríguez Cortés y Angie Cubier Rodríguez. Introducción. Los derechos humanos son inherentes a cualquier ser humano sin importar su nacionalidad, sexo, origen, religión, entre otros. Todos como seres humanos tenemos los mismos derechos. En el presente video se expondrá un caso de vulnerabilidad que se está presentando en la comunidad indígena que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se refleja el análisis de los derechos que están siendo vulnerados y cómo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia se ven asociados frente a los derechos que protegen la población indígena y grupos étnicos de territorio colombiano. Al identificar los derechos humanos de los que habla el artículo, podemos identificar el derecho al territorio ancestral. Ese está relacionado con la vulneración del territorio de los grupos indígenas que habitan en la Sierra Nevada, quienes están en todo su derecho de utilizar, poseer, controlar y desarrollar sus tierras y territorios que poseen debido a la propiedad tradicional o de cierta forma que hayan adquirido. Derecho a la consulta previa. Es el derecho que tienen las minorías étnicas acorde a la Constitución Política de 1991, donde garantiza que los indígenas deben consultar de manera previa todos los proyectos, medidas legislativas que pueden asociarse al impacto ambiental y social de los territorios colombianos, que afecten sus derechos colectivos sobre la existencia física, identidad cultural, desarrollo y calidad de vida. Derechos a ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial. En este, las autoridades y pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarias a la Constitución de Colombia y leyes de la República. La Sierra Nevada de Santa Marta es conocida como el corazón del mundo. Hace 3 años, los pueblos indígenas que habitan en ella presentaron una acción legal de tutela ante la Corte Institucional, exponiendo que sus derechos están siendo vulnerados, ya que denuncian que la minería legal e ilegal están afectando su territorio ancestral, denunciando que se están ejecutando grandes proyectos de infraestructura para el desarrollo de un puerto carbonífero y presas hidroeléctricas, gracias a los intereses mineros dentro de la línea negra, sin tener el previo conocimiento de los indígenas, lo que genera cambios negativos por las actividades extractivas que se están generando. A causa de esto, las autoridades indígenas llevaron a cabo realizar un viaje a Bogotá, donde pidieron a la Corte Constitucional se protegiera y se respetara su territorio, donde se suspendiera los megaproyectos y concesiones mineras. A causa de esto se puede identificar que se están vulnerando los derechos en primera generación de los indígenas, derecho a la vida, derecho a la seguridad, a la libertad y al derecho a la propiedad. En tercera generación, al medio ambiente, ya que se evidencia que se está despojando sus bosques vírgenes para plantar cultivos ilegales, donde a su vez se evidencia la presencia de conflicto de grupos armados, como la guerrilla y paramilitares. Se propaga el desplazamiento forzado y el asesinato a líderes comunitarios indígenas quienes luchan por ejercer un control social y reconocimiento a los derechos humanos, en preservar y proteger sus reservas indígenas y parques nacionales, lo que se puede evidenciar ante los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos, como lo estipula el artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de la persona. En el artículo 17, como lo estipula, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Y en segundo, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Como se evidencia, son las causas que están generando la vulnerabilidad ante los derechos de los indígenas. La Constitución Política de 1991 garantiza a las minorías étnicas el desarrollo de la consulta previa en los proyectos que tengan un impacto ambiental o social en los territorios colectivos. Con relación a la Constitución Política, podemos identificar que estos derechos están siendo vulnerados a la población indígena a causa de las minerías y los megaproyectos, como el artículo 63.
Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de los grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley. Son inalienables, imprescindibles y inembargables. También podemos identificar el artículo 72, el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentre en manos particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en el territorio de la riqueza arqueológica. Estos artículos protegen los territorios de los indígenas a cualquier actividad a los que puedan ser vulnerados o violados ante el caso como esta se está presentando para la población indígena que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta. Como se puede observar, los derechos humanos de esos indígenas y la línea negra han sido vulnerados por realizar el ingreso a sus tierras y tomar sus pertenencias usando la minería legal e ilegal sin su consentimiento. Y además la implementación de grandes proyectos que invadían sus tierras. El turismo empieza a llegar a estas tierras, empezando a correr riesgo la fauna y la flora de la Nevada. Todo el esfuerzo de varios años plasmado en sus tierras desde sus ancestros se empieza a ver un cambio y acabándose de a pocos. Además de eso, por obtener una ganancia y un dinero extra, pues se realizan todo este tipo de invasión hacia sus tierras. Por otro lado, un caso importante que se vio reflejado es de una persona afrodescendiente que estaba en el bachiller. Los compañeros siempre le hacían bullying burlándose por su tono de piel y por su descendencia. Siempre le tiraban cosas encima, lo insultaban y le pegaban. Nadie quería hacer grupos de trabajo con él. Cuando estaba exponiendo frente a todos, también se burlaban sin dejarlo hablar. En este caso se puede evidenciar que se están vulnerando los derechos de la dignidad humana, la libre expresión y el derecho de libre desarrollo de la personalidad, causando múltiples daños psicológicos. Explicación al caso de Oscar. Oscar es un auxiliar de enfermería, trabaja en un hospital privado, 5 años en el hospital con un contrato por 3 meses y fue despedido por no aceptar unas condiciones, teniendo en cuenta que trabajó durante muchos meses, horas extras y tenía derecho a 3 días de descanso, los cuales se le fueron negados. Encontramos que los derechos vulnerados establecidos en la Declaración Universal de los Derechos se encuentra el artículo 24, que habla del descanso y el tener tiempo libre con vacaciones justas y remuneradas, y el artículo 16.13 del Código Civil de Colombia, que nos habla del derecho a una indemnización por daños y perjuicios cuando existe una terminación de contrato sin justa causa. Encontramos que para argumentar que se están vulnerando los derechos humanos de Oscar, encontramos lo siguiente: la norma nos indica que todo contrato fijo inferior a un año solo puede renovarse por un tiempo igual al inicialmente pactado hasta por 3 veces, es decir, solo puede tener 3 prórrogas. Si existe una cuarta prórroga, esta deberá realizarse ya fija un año. En el caso de Oscar, lleva 5 años con contratos prorrogados por 3 meses, es decir, no se está dando cumplimiento a lo establecido por la ley. Adicional, existe una terminación de contrato sin justa causa, teniendo en cuenta que cuando existe un contrato a término fijo, se deberá dar una notificación cuando se quiera dar por terminado este contrato, y el tiempo para entregar la notificación por parte de la empresa al colaborador es de 30 días anteriormente a la fecha de terminación. En el caso de Oscar, no se dio una terminación de contrato con un preaviso, sino se dio una terminación de contrato sin justa causa. ¿Cuál es la alternativa que tiene Oscar para reclamar sus derechos? Él tiene que exponer su caso ante el Ministerio de Trabajo, donde ellos se encargan de estudiar el caso, dar con las normas incumplidas por la empresa y entender los derechos que fueron vulnerados por parte del trabajador
y garantizar que la empresa dé una indemnización justa por los daños y perjuicios causados al trabajador. Dentro de mi entorno laboral encuentro que todos mis derechos no han sido vulnerados. La empresa donde actualmente laboro cuenta con o se rige bajo los parámetros establecidos por la ley colombiana. En nuestro país existen dos grandes instituciones especializadas en velar la protección de los derechos. Una de ellas es la Defensoría. Esta busca proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones. También fomenta que los derechos internacionales humanitarios sean visibles dentro de las reglas de una empresa. Ayuda a atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos, proveer el acceso a la administración de justicia en los casos señalados en la ley. Se encuentra también el Ministerio de Trabajo. Su objetivo es generar empleos de calidad con derechos a la protección social, construir acuerdos con el propósito de lograr una paz laboral duradera, capacitar y fomentar el talento humano y convertir el trabajo en un eje de desarrollo continuo. Estas dos instituciones son los medios más fáciles a los cuales podemos ser atendidos en el momento en que alguna de nuestras entidades donde estemos laborando nos estén incumpliendo o nos estén vulnerando. Para finalizar, nuestro grupo concluye que los derechos humanos son los derechos fundamentales, valga la redundancia, de todas las personas y por ende estos deben de ser respetados y tenidos en cuenta. Y dando respuesta al interrogante de por qué el comportamiento ético se relaciona con la garantía o vulneración de los derechos en Colombia, decimos que la ética actúa como una garantía o ente de control para que estos no sean vulnerados. Recordemos que la ética es el conjunto de costumbres, normas que rigen o valoran el comportamiento del ser humano dentro de una comunidad. Para dar respuesta al siguiente interrogante, el cual es, ¿qué pueden hacer ustedes como ciudadanos para garantizar sus derechos desde la ética? Para esto debemos de tener en cuenta que el actuar con ética es algo de cada persona, ya que hay personas que debido a su entorno así es el comportamiento o debido a los valores que hayan aprendido. Podemos tener en cuenta los siguientes parámetros. Tener claridad en las normas que están establecidas en el ámbito que vivo. Actuar con valores, con respeto, acorde a las normas establecidas desde un punto ético. Proteger a las personas que vemos que los derechos pueden ser vulnerados, entre otras opciones. Agradecemos mucho por haber llegado hasta este punto de nuestra exposición. Que tengan feliz día.